Una de las preguntas que más me hacen las personas que estudian español es: César, ¿cuál es la mejor manera de aprender español? ¿Hay algún truco? ¿Alguna técnica específica? Bueno, la respuesta rápida sería: pues creo que no. Pero no te preocupes, estudiante, que no voy a dejar la respuesta ahí. He decidido que en lugar de darte una técnica concreta, quiero compartir contigo las ideas que para mí son esenciales para mejorar tu español. Esto obviamente es personal. En español decimos: cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada profesor tiene su técnica y su filosofía. Yo quiero compartir contigo la mía. La perspectiva que te voy a dar yo es la de un profesor de español y particularmente profesor de español para personas adultas que aprenden el idioma pues por afición, ¿no? Como un hobby. Así que este manifiesto que voy a presentar probablemente no sería el más adecuado para la enseñanza en un colegio de secundaria o en una clase de filología hispánica en la universidad. Es probable que me escuches desde hace tiempo o quizás no desde hace tanto, pero tal vez lo hagas en el futuro. Como digo, esta filosofía es el resultado de mi experiencia. He enseñado miles de horas a estudiantes adultos en sus casas, online, en clases en vivo durante años y ahora también en mi escuela online, donde hay más de 4.500 estudiantes. Y esta experiencia me ha dado una idea bastante clara de lo que funciona, lo que gusta y lo que los estudiantes adultos realmente necesitan. Así que he escrito un pequeño manifiesto con 8 puntos sobre esto. Y hablando de ello, estudiante, además de la transcripción y los recursos gratuitos como las flashcards o la traducción al inglés que tienes en la web SpanishLanguageCoach.com, esta semana tienes la oportunidad de inscribirte en cualquiera de mis 3 cursos online. Hay 3 niveles diferentes, dependiendo de tu nivel actual. Puedes hacer un test si no sabes cuál es tu nivel y recuerda que las inscripciones cierran el domingo 11 de mayo. Una vez te has inscrito, puedes empezar el curso cuando quieras. Tienes acceso para siempre. Y de hecho, tengo el testimonio de Pablo, un estudiante de Austria, que ha hecho el curso de intermedio y ahora está acabando el de avanzado. Ha sido tan amable de enviarme unas palabras que comparto contigo. Algunos temas pueden ser complicados, pero él los hace muy fáciles de entender y recordar. Además, los vídeos son didácticos y me ayudaron a reforzar mi aprendizaje. Si hay un tema difícil, César siempre responde con explicaciones adicionales, lo cual es de gran ayuda. Además, me gustaron los ejercicios prácticos y interactivos, que hicieron que el estudio fuera más entretenido. Gracias a este curso veo una gran mejora en mi español. Me siento más seguro con la gramática y la estructura de las frases. Y ahora con el curso de nivel avanzado casi terminado, veo aún más progreso con mi expresión y comprensión. Pues si buscas un curso bien estructurado, claro y efectivo para mejorar tu español, definitivamente recomiendo los cursos de César. Han sido una experiencia muy buena para mí. Muchas gracias, Pablo, y enhorabuena por tu compromiso con el español. Y ahora sí, empezamos con este manifiesto. Y primero, ¿por qué creo que es necesario un manifiesto? Pues porque muchas veces las expectativas en el aprendizaje están mal colocadas. Así que con este manifiesto, además de contarte mi filosofía, quiero que juntos fijemos expectativas realistas en este camino, ¿no? En este periodo largo que es aprender un idioma. Punto número 1. El idioma se aprende con constancia, no con intensidad. Y este es para mí el punto más importante. Muchas personas quieren aprender rápido, como quieren perder peso rápido, quieren ganar músculo rápido o encontrar
el amor rápidamente. Pero en el aprendizaje de idiomas eso casi nunca es posible. De hecho, el marketing lo sabe muy bien y por eso hay tantos métodos que prometen resultados milagrosos en 3 o 6 meses. Y yo creo que no se trata de intensidad ni de fijarse un plazo corto. Puedes tener metas, sí, pero el dominio de una lengua no se alcanza en unos meses. Hay una cita de Baltasar Gracián que me encanta. Dice: nada sustituye a la constancia, ni el talento ni la educación. Solo la constancia lo consigue. Si puedes estudiar 10 minutos al día, eso es mejor que estudiar 2 horas solo un día a la semana, como pasa con el ejercicio o la música. Lo importante es la repetición frecuente, no la cantidad en un solo día. Y hablando de repetición, quiero insistir en esto porque ya lo he explicado en un episodio completo del podcast titulado La importancia de la repetición, y ahí decía que repetir no es aburrido si sabes por qué lo haces. Nuestro cerebro necesita la repetición para consolidar lo aprendido. No basta con entender una palabra o una estructura una vez. Es necesario verla, oírla y usarla muchas veces en diferentes contextos para que se quede. La repetición no significa hacer siempre lo mismo, sino exponerte muchas veces a las mismas estructuras o al mismo vocabulario, pero en contextos variados. Y por eso escuchar varias veces un episodio del podcast o releer un texto que ya conoces no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una forma de solidificar tu base. La repetición convierte lo desconocido en familiar y lo familiar con el tiempo se convierte en automático. Y cuando algo se vuelve automático, entonces puedes empezar a jugar con el idioma, a expresarte con más libertad. Por eso, la constancia diaria y la repetición variada son las herramientas más poderosas que tienes. Así que no subestimes el poder de escuchar lo mismo 2, 3, 5 veces y cada vez que repites, pues ves algo nuevo, ¿no? Captas un matiz diferente. La repetición no es un castigo, es una técnica y es una de las claves del aprendizaje real. Punto número 2. El input comprensible es tu mejor amigo junto a la gramática. Este podcast está diseñado como input comprensible. La idea es que entiendas el mensaje aunque haya palabras nuevas. Si entiendes al menos un 80 o 85%, tu cerebro puede deducir el resto. Y eso es muy potente. El input comprensible puede ser en formato audio, vídeo o texto. Pero no basta solo con input, no es suficiente. La gramática, bien explicada, puede ayudarte a entender por qué se dicen las cosas de cierta forma. Sí, los niños aprenden solo por exposición, pero tardan años en dominar la lengua. Como adultos tenemos la ventaja de poder combinar la exposición, el input, con el aprendizaje estructurado. Punto número 3. La motivación no es mágica, se construye. Muchos estudiantes me dicen que no tienen motivación. Y no es que no tengan tiempo, es que no tienen ganas, no sienten motivación. Pero la motivación no es algo que llega por arte de magia. No es una emoción que aparece un día por sorpresa y te acompaña durante semanas. La motivación es como un músculo, se entrena, se alimenta, se construye. ¿Y cómo se construye? Pues con pequeños logros, pequeños objetivos que consigues. Imagina que hoy decides escuchar este podcast durante 5 minutos. Lo haces. Mañana repites. Y luego un día entiendes una frase completa sin traducirla mentalmente. Ese es un logro. Ese tipo de logros alimentan tu motivación. No es una gran explosión, es un fuego que se enciende poco a poco. Y hay una idea equivocada muy común. Pensamos que primero necesitamos sentirnos motivados para empezar a hacer algo, pero en realidad el orden natural es el contrario. Primero tomas acción, luego ves resultados
y entonces aparece la motivación. La motivación no es la causa, es la consecuencia. Por eso lo importante es crear un pequeño hábito, aunque sea mínimo. 5 minutos al día pueden ser suficientes para empezar. Un día escuchas, otro día escribes una frase, otro día revisas vocabulario. Esa consistencia crea progreso y el progreso te da energía para continuar. Además, es importante aceptar que la motivación no siempre será alta, ¿no? Que hay días en los que tendrás muchas ganas y otros en los que no. Y está bien. Lo importante es no depender de la motivación para actuar. Lo importante es tener una estructura, una rutina, un compromiso contigo mismo. Y punto número 4. No necesitas ser perfecto. Necesitas comunicar. Hay una compañera, Silvia, que dice que aprender un idioma es como aprender a nadar. Al principio nadas como puedes, ¿no? Como un perrito. Flotas, te defiendes, pero no eres un nadador olímpico. En el idioma pasa lo mismo. Primero necesitas comunicarte, que el mensaje llegue. Eso es lo más importante, que otra persona te entienda y pueda responderte. Cuando eso ocurre, ya hay comunicación y hay conexión. Y eso es un éxito. Después, poco a poco, mejoras tu técnica, usas mejor los tiempos verbales, amplías tu vocabulario, pronuncias de forma más clara, pero no puedes esperar perfección desde el primer momento, ni siquiera desde el segundo o el tercero. La perfección, si llega, es el resultado de mucha práctica y de muchos errores, claro. Obsesiónate con comunicar, no con hablar perfecto. No tengas miedo de equivocarte, porque equivocarte no es fracasar, es avanzar. Cada vez que te expresas, aunque cometas errores, estás entrenando tu capacidad de comunicar. Y eso, estudiante, es lo que realmente cuenta. Punto número 5. Cada persona necesita su propio método. No existe un método universal, ¿no?, para aprender un idioma. Algunas personas aprenden mejor con imágenes visuales, otras necesitan escuchar y repetir, algunas necesitan entender toda la estructura gramatical antes de empezar a hablar y otras prefieren lanzarse desde el principio. Además, tu lengua materna influye. Si hablas una lengua parecida al español, pues necesitarás estrategias distintas que alguien cuya lengua es muy diferente. También influye tu personalidad, tu tiempo disponible, tus intereses, tu estilo de vida. Por eso, tu método ideal es solo tuyo. Es una combinación de herramientas, rutinas, tipos de ejercicios, actividades que haces cada semana. Puede incluir podcast, clases en vivo, leer novelas, ver series, escribir un diario. La clave está en observar qué te funciona, ajustar y repetir. Y el aprendizaje no es estático, claro, tu método tampoco debe serlo. Punto número 6. La frustración es parte del proceso. Te vas a frustrar. Es inevitable. Aprender un idioma implica momentos en los que te sientes incapaz, confundido, cansado. Días en los que escuchas una conversación y no entiendes nada. O lees una frase y no sabes por dónde empezar. O te sientes bloqueado, como si no avanzaras nada. Y eso, estudiante, es que forma parte del proceso, es parte del proceso. No es un error, no es una señal de que deberías rendirte, es una parte natural del camino. De hecho, suele ser una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, ¿no? Y la frustración es lo que sientes cuando estás enfrentando un reto real, ¿no? Y enfrentar retos es la única forma de crecer. Por eso, en vez de evitar la frustración, te animo a aceptarla, a reconocerla como una compañera del aprendizaje. No siempre es cómoda, pero sí útil. Y recuerda, la paciencia y la tolerancia contigo mismo son también esenciales para superar esos momentos. Punto número 7. Comparte tu proceso con otros. Estudiar solo puede ser eficaz, sí, pero compartir tu proceso con otros lo hace más humano, más divertido y más sostenible. Puedes apuntarte a una clase, participar en una comunidad online,
escribir un comentario en este podcast o simplemente contarle a alguien que estás aprendiendo español. Cuando compartes te das cuenta de que no estás solo, que hay otras personas con las mismas dudas, miedos y también las mismas ganas. Y eso pues te da energía. Y además explicar lo que has aprendido o lo que te cuesta también es una forma de consolidar tu conocimiento. Y quién sabe, incluso podrías encontrar el amor. Yo, por ejemplo, conocí a Oliver hace años gracias al inglés. Él quería practicar español y yo quería mejorar mi inglés y aquí estamos muchos años después. Así que compartir tu proceso abre puertas, a veces puertas inesperadas. Y punto número 8, el aprendizaje no es lineal. No esperes avanzar como una flecha recta hacia arriba. Aprender español o cualquier idioma es más como una montaña rusa. Hay días en los que todo fluye, en los que entiendes frases completas, en los que hablas sin pensar demasiado y hay otros días en los que sientes que has olvidado todo, que retrocedes, ¿no? Y esto es totalmente normal. Hay semanas buenas, otras lentas, momentos de mucho progreso y momentos de estancamiento. Incluso puede que dejes de estudiar durante un tiempo y al volver sientas que has dado un paso atrás, pero recuerda, un paso atrás no borra todo el camino que ya recorriste. A mí me gusta usar la metáfora del bambú. Esta planta crece durante mucho tiempo bajo tierra antes de que puedas ver sus primeros brotes verdes, pero cuando aparece, crece rápido y fuerte. Y así es también el aprendizaje profundo. A veces no ves los resultados, pero están ahí, bajo la superficie. Y un día, de repente, todo hace clic. Y nada más, estudiante. Espero que este manifiesto te haya hecho reflexionar. Dime en los comentarios si crees que debería añadir algún punto más. Me encantaría hacer un manifiesto con todas las personas que escuchan este podcast. Y te recuerdo que puedes inscribirte en cualquiera de mis cursos hasta este domingo 11 de mayo, si quieres conocer mejor esta filosofía. Esta filosofía está integrada en todo lo que hacemos en mis cursos online. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande. Chao, chao.